la Odisea, porque es todo pegadito, ¿verdad? Y Jesús sigue hablándole a Juan. Jesús sigue hablándole y él sigue presentándose delante de él y le está diciendo cosas sobre las iglesias y él sigue diciendo quién es él. Y aquí con la iglesia de la Odisea dice, así dice. Estamos capítulo 3 verso 14. Me imagino que todos ustedes habrán llegado ahí en casita igual. Verso 14 parte B dice, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. Bueno, pues estamos hablando de la historia de estas iglesias, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que estas iglesias en realidad existieron. Hemos visto vestigios. La mayoría de estas iglesias hemos dicho que están en la parte de Turquía, que actualmente es Turquía, pero estas iglesias han sido reales. No fue que a Juan se le ocurrió, no, eran las iglesias que estaban en aquel momento. Y dicen los que saben que las iglesias pueden ir representando parte de la historia de la humanidad conforme ha ido pasando por diferentes estados, por decirlo en alguna forma. Y en esta forma, en la parte de la Odisea, esta iglesia o esta ciudad, primero que todo, fue fundada antes de Cristo por Antíoco II en el 261 al 246. Acuérdense que vamos para atrás cuando es antes de Cristo, y nombrada así en honor a su esposa. La Odisea fue establecida como una base militar, oigan, nunca fue como una base militar para proteger la frontera del norte del reino de Antíoco, ¿ok? Estaba como cerca de Colosas y al sureste de Filadelfia. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser una ciudad muy rica, era poderosa. Y si usted, no podemos leer el todo porque si no le quito toda la prédica al pastor, pero si usted lee ahí, ella tenía dinero. Era una iglesia que se creía que estaba acomodada, era una iglesia que parecía que había alcanzado todo. Estaba en una ciudad donde tenía tierras fértiles, era poseedora de ricos pastos para la crianza de animales. O sea, era una tierra riquísima, tenía poder, tenía muchas cosas. Eso es lo que pasa en la parte del contexto, ¿verdad? Era poseedora también de una escuela de medicina y habían hecho ungüentos y habían hecho cosas para los ojos, colirios, o sea, era una ciudad donde, como usted tal vez podría pensar, es como en nuestros tiempos, podría decirlo. Habían cosas tecnológicas para aquellas épocas, habían cosas, ¿verdad? Que la ciencia, la tecnología para ellos estaba dándose. Una ciudad, perdón, no estoy hablando de la iglesia, una ciudad que no tenía nada de qué preocuparse, estaban bien ubicados. Ellos tenían solamente un problema. El problemita que ellos tenían era la parte del agua, porque aunque ellos tenían cerca de la ciudad, como a 10 kilómetros, un lugar de donde traer el agua siempre venía, no llegaba como ellos querían que llegara, porque el agua llegaba tibia. Entonces a ellos se les ocurrió una brillante idea y construir un acueducto. Imagínense, hermanos, porque estaban cerca las montañas de Frigia y traer el agua desde la montaña. Y ellos estaban felices, ¿por qué? Porque desde la montaña el agua venía fría, ¿verdad? En un acueducto, imagínense, o sea, como nosotros en nuestros tiempos. Era un tiempo tecnológico, de auge, de cosas. Y ellos venían, pero les pasaba algo. El agua venía muy bien desde arriba y venía muy bien. Pero cuando llegaba al valle, que era donde estaba la ciudad, resulta que el agua ya no venía como ellos querían, fría. El agua no era ni fría ni caliente. El agua se convertía en un agua tibia, un agua que no se podía usar para la parte de beber, no se podía usar para cosas, el uso de ellos. Era un agua que casi no servía, se podría decir. Entonces este era uno de los problemas que este lugar tenía.
Aunque la riqueza a la Odisea llegó al punto en que fue capaz de soportar el costo de reedificarla como 2 veces cuando fue atacada, imagínense, sin pedirle plata a Roma. El imperio no tuvo que poner nada porque ellos tenían riqueza para reconstruirse, ellos tenían cómo. Este era el lugar donde ahí inició una iglesia. La iglesia en ese lugar, la Odisea. Y fue probablemente establecida por algún discípulo de Pablo, no se sabe, tal vez Epafras, que me cuesta decirlo, ¿verdad? Cuando el apóstol ministraba en Éfeso, porque todas estas iglesias eran como quedaban como, eran vecinas. La Biblia no registra que esta iglesia, si usted sigue leyendo, porque no podemos, la Biblia no registra si sufrió persecución, si cómo eran ellos, no dice nada de eso. Pero el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, le dice, es con lo que él llega y dice, porque me encanta. Y esto es algo que cuando leía esto me encanta, porque Jesús siempre, y ojalá que Jesús lo siga haciendo, él toma de lo que nosotros conocemos para mostrarnos algo de la condición de nuestro corazón. Y el testigo fiel y verdadero, el amén, dice, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras frío o caliente, pero eres tibio. Y él viene y saca esto, les dice esto, así es como él escribe la carta, empieza la carta diciendo la condición, inmediatamente eso es lo que les dice, la condición de la iglesia, ni frío ni caliente. Entonces, hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que estar hoy atentos, porque él le dice, ojalá fueras caliente, porque alguien caliente es, en el contexto, hablando de la vida espiritual, una persona caliente está ubicada, pero no eres ni caliente, no eres frío, ojalá fueras frío, indiferente, no quiero nada, pero eres tibio. Una iglesia que se decía tener algo, una iglesia que se decía que estaba bien, una iglesia que mostraba una condición, pero si rebuscamos bien y nos metemos y profundizamos, resulta que no tenía una buena condición. El que tiene autoridad, el amén, por eso él dice el amén, el que tiene autoridad para cumplir todo, es firme. Dice aquí en su propósito, el amén, el fiel y el verdadero, el testigo fiel y verdadero, el que no se le pasa nada, el que está listo para eso. Y el principio de toda la creación es hablando de que él permanece para siempre y él no se le va a pasar nada. Entonces, en esto donde dice no eres ni frío ni caliente, eres tibio, lo que está hablando aquí la palabra también está tratando Jesús de mostrarles es sugiere sin uso adecuado. Y hoy es lo que yo creo que el Señor va a hablarnos a nosotros en esta mañana. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Seremos calientes? ¿Seremos fríos? ¿O seremos tibios? Porque el problema del ser tibio es que si usted sigue leyendo ahí, lo vomitará de su boca. Así que atentos y vamos a estar a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos más con respecto a esta condición de la iglesia. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, hemos oído el contexto del texto y en esta cuarta parte sobre el mensaje a la iglesia de hoy, porque así es como se llama todo el tema, el mensaje a la iglesia de hoy, Apocalipsis contextualizado. Recuerden, no estamos haciendo un estudio específicamente de las iglesias, es solamente algunas cosas de Apocalipsis contextualizado. Yo sí sé que Dios tiene una palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia dice eso. Dice que nadie que se acerca a Él, ¿verdad? Él va a venir y las palabras, estoy parafraseando en versión Gerardo, que realmente cuando yo me acerco a Él, Él va a escudriñar mi corazón, que la palabra escudriña lo más profundo de mi ser y parte, y es viva y es eficaz. Amén, hermanos. Bueno, en esto es donde estamos trabajando nosotros y hoy vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 22, en esta cuarta entrega, dando gracias a Dios por los que también están ahí en la plataforma de Zoom. Gracias, Dios les bendiga, les guarde.
en el nombre de Jesús. Y otra vez no me canso de decir gracias por ser parte de esta iglesia, de este ministerio. Cuando el contexto nos habla a nosotros del amén, del testigo fiel, del verdadero, nos está también diciendo, y dije, y esta filmina aparecerá en todas las presentaciones, contextualizar significa situar algo en un determinado contexto. ¿Qué significa? Muy bien, otra vez, ¿qué significa? Situar algo en un determinado contexto. Eso es contextualizar. Entonces nosotros estamos contextualizando. ¿Qué estamos diciendo y haciendo? Estamos situando algo y lo traemos para acá del mundo antiguo para poder aplicarlo en este tiempo de la iglesia. Amén. Ahora, por supuesto que la aplicación tiene que estar acorde a la forma en la que el primer escritor, porque la inspiración del Espíritu Santo le fue dada a una iglesia. Hay muchas cosas que son interesantes en esto, como por ejemplo, hoy vamos a ver, número 1, ni frío ni caliente. Número 2, un gran consejo para nosotros como iglesia, que fue el consejo para ellos. Número 3, hay una disciplina del Señor que trascendió para ellos y trasciende para nosotros. Y número 4, hay una puerta que lleva a la victoria. Amén. Entonces, tenemos en el verso 15 que no eres ni frío ni eres caliente. Ya en el resumen que nos hizo mi amada, hablaba con respecto a esto. A mí me encanta porque el conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo, hermanos. Y esto ha sido siempre y será siempre. Dios conoce tu corazón. Dígale al hermanito que está a su lado, Dios conoce tu corazón. Dígaselo ahí o dígaselo usted mismo si está como aparte. Dígale, Dios conoce tu corazón. Dios conoce todo. Hermanos, nosotros a veces nos pasamos desapercibido esto. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como individuos, pasamos por alto estas cosas y entonces caemos en la trampa de hacer cosas pensando que Dios no se da cuenta. Bueno, por lo menos a dos nos ha pasado. Es que a uno, ¿verdad que sí le pasa? Uno hace cosas y después dice uno, no, tal vez el Señor, no, el Señor, no, yo no creo que el Señor se enoje. Y hay personas que le preguntan a uno, ¿y será que el Señor se va a enojar por eso que yo hice? Yo digo, esa pregunta es para buscar una persona que se haga cómplice. Por supuesto que si usted me pregunta que si sabe usted que Dios se va a enojar por eso, es porque usted sabe que Dios se va a enojar por eso. ¿Será cierto que Dios se molesta si yo no hago lo que Él me dijo? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Por supuesto, porque Dios es un Dios celoso. Dios conoce todas las cosas. Aquí les dice a ellos, no eres ni frío, no eres caliente, ojalá, dice, porque Dios tiene una agudeza. Dice que el conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo, escudriña las obras de los creyentes de la Odisea. La inútil tibieza de aquella asamblea no escapa al escrutinio del Señor. El Señor viene y lo da. Una de las formas, y por eso me encanta cómo es que Jesús siempre enseñaba, y siempre enseñaba sobre aquellas cosas que no iban a pasar desapercibidas en la mente y en el corazón y en la vivencia de aquella iglesia. Vemos a Jesús caminando en Jerusalén, vemos a Jesús caminando en Capadocia, por todos esos estados, por todos esos lugares, y siempre la enseñanza de Jesús tenía que ver y estar relacionada con algo que realmente ellos pudieran discernir y pudieran ver. Para nosotros como iglesia hoy también tenemos que entender qué es frío y qué es caliente, o qué es la tibieza. Nosotros estamos siendo llamados en esta mañana a hacernos un examen, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque el calificativo de tibio sugiere que hubo un tiempo que los creyentes eran calientes. Por eso les dice, es que no son ni tibios, no son. ¿Qué es tibieza? Que en algún momento algo estuvo muy caliente, que pasó un tiempo y ya no está tan caliente, y que si sigue en ese proceso va para allá. Pero ¿qué era el punto de esta asamblea? ¿Qué era el punto de esta iglesia? Que permanecían tibios.
Hermanos, la tibieza es una condición, y es una condición que realmente me encanta, porque cuando esto se presenta en la Escritura, históricamente, la parte histórica habla de que habían unos manantiales cercanos a una ciudad que se llamaba Hierápolis, y eran claramente visibles. Dice que la gente de la Odisea podía ver esos manantiales, y los manantiales se veían ahí, hermanos, pero estos manantiales no eran ni fríos ni calientes. Es decir, no servían para baño sauna, ni servían para enfriarse totalmente. Es decir, que esos manantiales no servían. Y ellos podían verlos, hermanos, ellos podían detectarlos, ellos sabían que ahí estaba esa agua. Por eso es, en el contexto nos cuentan que la traían a 10 kilómetros de la ciudad. La tibieza es un estado, hermanos y hermanas. Tibio sugiere, hermanos, también sin uso adecuado, sin eficacia. Ser alguien tibio es alguien que no tiene eficacia. Veamos 3:14, porque cuando el texto empieza, el autor, ¿verdad?, el que escribe, que es Juan, en verso 14 le dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, y le dice algunos aspectos y le llama el amén, el firme en su propósito. Cristo es el amén. ¿Cuántas veces aparece amén? Creo que en la Biblia aparece amén por muchos lugares. Es un vocablo que aparece muchas veces en los evangelios. Es una llamada de atención cuando se dice el amén, como el de cierto os digo. Jesús se presenta como el amén, es decir, hay un firme propósito de Cristo. Él dice: yo soy el amén. ¿Qué diría usted si Jesús se le presenta y le dice: yo soy el amén? ¿Qué significa para usted el amén? Cuando nosotros decimos amén, ¿qué estamos diciendo? ¿Verdad? Hay un firme propósito. Cuando yo digo amén, yo estoy diciendo así sea, así es un firme propósito. Él se presenta como ese firme propósito, y este pronombre se usa aquí acompañado de algo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es el amén a sus propias promesas. Él dice: yo soy el amén, yo soy yo soy Jesús, el que ha prometido, yo soy ese Jesús. Recordemos el contexto histórico, hermanos. ¿Por qué estas iglesias que existieron y por qué estas iglesias en el libro del Apocalipsis, cuando Juan viene y empieza a recibir todo este mensaje, esta revelación, Juan conocía quién era Jesús? Y esto es lo que yo creo que el autor bíblico y el Espíritu Santo que está ahí emergiendo y componiendo todo esto, entendía Juan que cuando él decía el amén, Juan sabía que era verdad, que él tenía un propósito, que había un propósito firme, que Jesús es el verdadero amén. Es para nosotros el verdadero amén. Es que les cuento esto porque aquí es donde empieza el asunto en la vida cristiana de uno, en la particularidad, a ponerse o frío o caliente. Creo yo que Jesús es el amén para todo. Porque cuando vivimos circunstancias y no tengo plata y me duele el estómago y me duele el hígado, no, es una canción, y me duele esto y no tengo aquello, pareciera que el propósito firme del amén ya no es. Ya ese Cristo ya no es. Pobrecito yo. Hermanos, es que la vivencia cristiana tiene que estar haciéndose un examen, hermanos. Esta iglesia, él está diciendo: yo soy el amén. Había un propósito firme, hermanos. Cristo es el amén a sus propias promesas. Las promesas sean fijas, firmes, inconmovibles y que tienen un cumplimiento. Jesús les dijo: yo soy el amén. Y si yo les estoy diciendo que ojalá ustedes fueran realmente, o son fríos o son calientes, fríos, pero que no sean tibios, él está diciendo: yo les estoy diciendo que ustedes son tibios. Y yo tengo que hacerle caso cuando él me dice si soy tibio o no. Hermanos, él sí sabe examinar. Usted y yo examinemos la vida. Nosotros no podemos ser llamados al engaño. Yo sí sé cómo soy como creyente. Y que yo me quiera interpretar
hacerme la exégesis, ¿verdad? Que yo me quiera interpretar a mí mismo como un buen cristiano desde su perspectiva. Pero si yo me interpreto como un creyente, como un buen cristiano, tiene que ser desde la Biblia. Punto. Sin condenarme. No hay condenación para los que estamos en Cristo, entendiendo que vamos en un proceso, entendiendo que Dios nos está llevando de gloria en gloria. Pero si tengo que reflexionar yo profundamente y examinarme a la luz de ¿qué? Porque la gente también le crea mucho de, uy, ese hombre sí es un hombre de Dios, o ese hombre sí es un carnal, o ese hombre sí es un... A la luz de qué está mi reflexión, firme en su propósito. Después él les dice, 2, fiel en su proclamación, el testigo fiel y verdadero. Él les dice, yo soy fiel. No soy firme, no soy solamente firme en mi propósito, sino que soy fiel en mi proclamación. Y cuando les habla del fiel en la proclamación, les dice, soy el testigo fiel y verdadero. Como testigo, Cristo es fiel en cuanto a su constancia, es decir, no falla en la ejecución de su testimonio. Él es verdadero, es genuino en cuanto a su contenido. Él hace exactamente lo que dijo que iba a hacer. Yo quiero repetir eso. Él dijo que él iba a hacer y hará lo que dijo que iba a hacer. Usted tiene que tomarlo, hermano. Usted tiene que estar muy saltando de gozo, porque si el Señor a usted le dijo que lo iba a salvar, usted tiene salvación. Si Él le dijo que Él lo va a llevar a los lugares celestiales en Cristo, si Él le dijo que estaría usted sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿no se alegran? ¿Cuál es la promesa y la proclamación? Él es fiel en su proclamación. En Él no hay sombra de variación. Amén. 3, Él les dice que es el principio de la creación. Es decir, preeminentemente en su posición, Cristo se establece. Vean que aquí hay 3 cosas. Él es firme en su propósito. Él es fiel en su proclamación y Él es preeminentemente en su posición. Es decir, Él es el que les va a hablar, y a partir de aquí, por eso es que esta iglesia ya ni existe. Él se los dijo, y como Él es firme en su propósito, y como Él es fiel en su proclamación, y como Él es preeminente en su posición, por eso esta iglesia ya no existe. A mí me llama la atención algo que pasa con esto, porque cuando viene en el 3:15, les dice, ni fríos ni calientes, ¿verdad? Les dice, Él les empieza a hablar, dice, pero cuanto eres tibio, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Te voy a vomitar. Cuando ni eres frío ni caliente, ¿qué voy a hacer? Pregunta hermenéutica, ¿no? ¿Qué es lo que usted vomita? ¿Lo que está dónde? Otra vez. ¿Qué es lo que usted vomita? Lo que está mal. Normalmente lo que está dentro es lo que el cuerpo rechaza. Entonces usted vomita lo que está dentro. Aquí hay un punto que usted tiene que analizarlo. Y si ustedes me permiten, dentro del texto, de este contexto, de este texto, yo pudiera decir, con las palabras que él dice, pero cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Es decir, hay una traducción que dice, mejor o estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y es una acción que sugiere un rechazo con un disgusto extremo. Es decir, el fiel, el verdadero, él está diciendo, yo te puedo vomitar. Si nosotros analizamos, si estuviéramos analizando otro punto teológico como de la salvación, cuidado con ese texto en el contexto. Te vomita. Se quedaron todos serios. Cuidado, yo sé que no estamos haciendo esto, ni estamos hablando de la salvación, que se pierde, que no se pierde, que sí, para aquí, para allá, pero dentro, para no dejarlo ahí, dejémoslo en el análisis de nosotros. ¿Qué pasa? Jesús es claro, ¿qué dice que va a pasar con usted? ¿Es capaz Jesús de desecharte? Esa es la pregunta sobre el texto. A ellos les estaba diciendo eso, a
a la iglesia de la Odisea, ¿qué les está diciendo? Vea que hay una rogativa de parte de Dios. Y les dice, ojalá fueran ustedes, ojalá fueran fríos. Pero como son tibios, los voy a omitar. Tengo una repulsión por ustedes. Aunque el gran deseo es, quiero conquistarlos, quiero traerlos a una realidad. Hermanos, esta realidad de la iglesia es una realidad que hoy también nosotros tenemos que contextualizar y traernos en nuestra aplicación a nuestra vida. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Será entonces que ahora la iglesia sí puede ser tibia? ¿Será que en este siglo la iglesia sí puede hacer lo que sea? ¿Será que la iglesia de la Odisea, con todo su producto, toda su economía, con todo lo que tenía, sí podría solo ser juzgada por Jesús y fue juzgada como una iglesia ni fría ni caliente? Como una iglesia tibia. Y Jesús dijo, los voy a vomitar de mi boca. Tengo una repulsión, no soporto la tibieza. ¿Será que entonces ese mensaje a esta iglesia no es aplicable a la iglesia de hoy? ¿Qué es tibieza? Porque aquí es donde nosotros tendríamos que entrar en otro punto. ¿Qué es tibieza? Podría ser indiferencia. ¿Qué podría ser tibieza? Yo digo, tibieza para mí es aquello del texto que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque si yo sé hacer lo bueno y no lo hago porque se me ocurrió no hacerlo, yo estoy cayendo en un momento de tibieza. Hermanos, si yo sé que yo tengo que amar a mi hermano, a pesar de que me hizo lo que me hizo, aunque, ¿verdad? Ya no es que ande después abrazado con el hermano o con la hermana, porque si me hizo algo que me golpeó, que me dañó, algo que me insultó, algo que me denigró, pero esto no quita que yo pueda llegar donde mi hermano y poder decirle, hermano, la verdad es que yo decido perdonarlo o perdonarla, pero esto queda hasta aquí. Me lavo las manos, me sacudo el polvo y salgo. Pero ¿cuántas veces nosotros sabemos que debemos hacer eso, pero el dolor, el resentimiento, el enojo, la frustración, lo que no entiendo en esta cabeza que es tan compleja, no me deja hacer lo que yo sí sé que debo hacer? Porque tenemos esa capacidad. ¿Por qué yo tengo la capacidad de perdonar? Porque Él me perdonó. Yo entiendo que lo que nos cuesta a nosotros es seguir una relación, por supuesto. Si usted ha sido dañado, maltratado, si usted ha sido abusado, si usted ha sido golpeado, golpeada y maltratada, por supuesto que usted no va a querer andar con esa persona. ¿O quién se pone el zapato que le chima? ¿Verdad que normalmente el zapato que chima usted lo deja de lado? Sí está bien chima, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, hermanos. Sí me estoy dando a entender. ¿Por qué este punto? Porque la tibieza para mí es esa parte donde yo conozco, donde yo sé que tengo la posibilidad. Además, es más, si no la escritura no lo dijera, en su contexto también. Dice, aún amando a sus enemigos, no que comamos con nuestros enemigos, no que nos acostemos con nuestros enemigos o con nuestro enemigo o nuestra enemiga, ¿verdad? Sino que aún a los enemigos yo debo descortar, de establecer el principio. Y sé que esta computadora, esta mente, que es lo que a nosotros nos cuesta demasiado, porque aceleramos procesos y decimos cosas y nos cuesta mucho por el dolor, por la traición, por la indiferencia, porque todavía no lo proceso, pero hay aspectos de principio que yo sí lo puedo hacer, porque si no la Biblia se estaría contradiciendo y la Biblia no se contradice. Yo puedo perdonarlo, hermano, usted me puede perdonar. Ahora, que usted quiera andar conmigo más, seguro que no. O que usted me prestó y yo no le devolví, seguro que usted no me va a volver a prestar, ¿o sí? Digan que sí para pedir más. No. Si a usted le piden prestado y a usted no le pagan, ¿qué va a pasar la próxima vez? Ya no le presto. Pero no es mi enemigo. Sencillamente tomo una acción. No, ya no te presto. Pero no puedo vivir enojado porque yo tengo la solución en otra mano. ¿Estamos claros hasta aquí? Eso es tibieza, hermano. Y hay muchos aspectos en nuestra vida que por esta computadora, por esta mente, nosotros a veces no logramos superar. Esta iglesia no superó
el asunto de su tibieza. Y veámoslo en el texto, para que ustedes vean que lo que estamos diciendo. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Bueno, pasaba que esta gente, en el ruego del Señor, ojalá fueses frío o caliente. Y el deseo del Señor respecto a los creyentes era exactamente ese. La advertencia del Señor es: pero cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La frase frío o caliente, el deseo del Señor respecto al creyente. Dios sí está interesado en su iglesia hoy, que seamos personas con una actitud correcta. Él sabe de nuestra humana debilidad. ¿Podemos decir eso? Él sabe de nuestra humana debilidad. Dígalo, dígalo. Él sabe de nuestra humana debilidad. ¿Cuántas veces? Con Alex es el que ha hablado y me ha pasado unos videos muy buenos con respecto a esta parte, hermano. ¿Cómo nos cuesta esta parte de la mente? ¿Cómo nos cuesta? Y es un proceso, por supuesto, hermano, porque al final usted tiene miedo y tiene temores a un poco de cosas que tal vez ni conoce, pero les tiene miedo, ni modo, no pasa. Es decir, usted no puede tal vez explicarlo, pero usted sí sabe que tiene miedo. ¿Les ha pasado? O usted está preocupado por algo que usted ni sabe si va a pasar, pero usted está preocupado. ¿Y cómo se lo quita de encima? Cuando usted anda en el maní, digo yo, todo el rato diciendo, y sí, qué torta, no es que torta. Y usted le dice, hermano, pero ¿por qué está preocupado? Es que yo no sé, es que no sé. Y entonces uno le puede decir, vea, hermano, es que mañana usted no sabe si le va a pasar o no le va a pasar, tranquilo, vea, tenga paz. Y usted dice, sí, todo eso que me están diciendo está como muy en el texto. Pero verdad que uno sigue pensando, preocupado, que qué iba a pasar, si me voy a morir mañana o más tarde, o si no, o si voy a tener o no voy a tener, o si me van a echar del trabajo o no me van a echar del trabajo, o si voy a... Y usted le da vuelta, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nos pasa, hermanos? En esta mente. Bueno, esas son cosas que nosotros tenemos que entender, que esa es la realidad, que Dios la conoce, que Dios sabe de nuestra humana debilidad, que Dios conoce nuestras debilidades y que nosotros no hacemos nada con ocultarlas, debemos de exponerlas, pero esto no puede llevarnos a nosotros a una tibieza, hermanos. Una cosa es que yo no pueda resolver y que tenga temor de un poco de cosas, aunque el Señor dice que Él es fiel y que no temamos porque Él va con nosotros. Y otra cosa es que yo pueda tener eso de que Él va con nosotros, que no debo temer, y aplicármelo y vivirlo. Pero mientras yo lo aplico y lo vivo, mientras lo genero y lo proceso en mi mente, yo debo de tomar una acción. Y la acción es decir, por lo menos, Señor, sí, usted dice que usted es muy fiel y que yo no debo temer, pero todavía temo. Señor, ayúdame en medio de este camino. ¿Se acuerdan cuando el apóstol le dijo, ayuda a mi incredulidad? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Sí, Señor, pero ayuda a mí. ¿Quién fue? Pedro, ¿verdad? ¿Fue Pedro? No leen la Biblia, qué va, no, mentira. Él le dijo, y Jesús está hablando de quién será salvo. Y después viene en otro momento y dice, bueno, ayuda a mi incredulidad. Es llegar con la humildad. Porque si no yo caigo en tibieza. Porque yo mientras resuelvo todo mi asunto mental, porque hay mucha gente aquí que está preocupada y no sabe, está preocupada por lo que tiene que pagar mañana y tal vez hoy se muera, entonces ya no tuvo que pagar mañana, pero nosotros no pensamos así. Estoy pensando en lo que tengo que hacer el otro día, pero no sabemos si llegamos. Pero nosotros sí podemos tener una calidad de vida de esta forma para no llegar a esa tibieza, en el sentido en que yo puedo proponer en mi corazón saber que soy débil y que mientras sigo el proceso en mi vida, yo puedo tomar resoluciones en mis conflictos. Sí los puedo tomar diciéndole, Señor, ¿cómo me cuesta confiar en ti, Señor? Señor, ¿cómo me cuesta este asunto de orar? Señor, ¿cómo me está costando el asunto de ir a la iglesia? Señor, ¿cómo me cuesta el asunto de lo que fuera? Ahí es donde la humildad del creyente puede llegar. Humildad que esta gente no tenía de la Odisea. Ellos trataron de arreglar muchas cosas como iglesia. Y sigamos en el texto para que vean que es lo que nosotros sí podemos hacer para no llegar a la tibieza, que me parece que es la sentencia en el clamor aún de Dios en Cristo Jesús, o en el texto el deseo del Señor respecto a los creyentes. Porque Él sí quería que la iglesia no fuera así. Y Él sigue queriendo que nosotros no seamos así. Por eso en el verso 18, Él les da un consejo. Vean qué tremendo, hermanos. El consejo de Dios, que es un consejo para nosotros. Y el consejo es
el Señor no da un mandamiento, sino que hace una oferta de gracia, hermano. Es que el Señor no da un mandamiento, no dice, ustedes ahora sí, como son débiles, como ustedes no lo saben hacer, como ustedes no, ahora entonces, no, ¿verdad que no? Él da un consejo, el mandamiento, el consejo del verso 18 es, por tanto, le dice. Hoy nos enseñaron un poquito del por tanto, ¿verdad, hermana? Gracias. Por tanto, el por tanto es importante. Por tanto me lleva, por tanto me coloca, por tanto me ubica en el contexto para decir por tanto. Ok, entonces si yo, por tanto, entonces el por tanto me dice, si yo estoy trabajando esto y estoy haciendo esto, por tanto yo voy a obtener aquello, ¿cierto? Esto es importante. Le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, hermanos, la expresión, ese consejo del por tanto, hermanos, es una perspectiva que si nosotros le hacemos caso, Él va a tener una respuesta y una solución a mi vida. Que de mí compres, hermanos, es decir, que realmente Él quería que nosotros con urgencia realizáramos algo, y para la iglesia de la Odisea, porque esa iglesia estaba en bancarrota. Y la bancarrota espiritual es algo, hermanos, que no lo quita nada. Si usted tiene dinero, pero usted está en una bancarrota espiritual, si usted espiritualmente, usted no está centrado en Dios, si usted espiritualmente no está viviendo la vida cristiana en la forma en que la Biblia nos invita a que la vivamos, sencillamente no importa qué tenga usted a su alrededor. Usted podría no estar enfermo o podría estar enfermo. Usted podría tener dinero o no podría tener dinero, y al final en usted hay una inconformidad. No funciona, no sirve. ¿Estamos aquí? Él les da ese mandamiento y les dice, compren de mí. La Odisea en esa bancarrota no podía comprar nada, pero no era una cuestión de dinero. Hermanos, las cosas mencionadas en el versículo son imposibles de adquirir con dinero. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Vea que compren ¿qué? Oro refinado en fuego. Eso no se podía comprar. ¿Y qué sentido tenía esto? Bueno, realmente, hermanos, el precio que la Odisea debía pagar era el abandono de su estado de complacencia y de egocentrismo. Esta era una iglesia, inclusive sufrieron 2 terremotos y construyeron la ciudad sin pedirle nada a Roma. Porque entonces la gente piensa, no importa, yo tengo plata, y con plata lo arreglo todo. Y usted sabe que un día de tanto la plata no alcanza, hermano. Y hay cosas que usted no puede arreglar, ¿verdad? El otro día hablaba con una persona y estábamos en una reunión, almuerzo y yo pedí algo ahí, ¿verdad? No lo voy a decir para no hacerle la boca agua. Y entonces, y usted es una persona que tiene muy bien acomodada económicamente, por eso fui a almorzar, porque él iba a pagar. No, yo no soy así. Y me dice, qué dichoso que podés comer eso. Y le digo, no, hermano, pida. No puedo. ¿Cómo no puedo? Y ya me cuenta toda su historia, de lo que le pasa, de lo que está viviendo, de cómo, ¿verdad? Si se comía eso posiblemente. Entonces yo decía, qué tremendo, no es un asunto de dinero, porque ese hombre podía comprar 4 platos de esos y llevarse uno para la casa. Pero no podía, vean, no podía, hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros a veces ni acción de gracias damos a Dios? Porque hay cosas que nosotros sí podemos hacer, que sí las hacemos. ¿De cuántas cosas somos nosotros y tenemos que dar gracias a Dios? Este hombre inclusive decía que él realmente lo que tenía en esa parte de su comida y de su dieta era más o menos como un martirio, porque lo que puede comer es como muy poco. Y uno dice, Señor, qué tremendo. Entonces el dinero no lo es todo. Pero cuántos, bueno, es que el dinero no es tan feo tampoco, ¿eh? Digo yo. No, es el amor al dinero. De todas formas, en la sentencia en la Biblia no es el dinero, es el amor al dinero, que yo dé prioridad al dinero antes que a mi Señor. Amén. Pero bueno,
él le dice que no era una cuestión de dinero, que las cosas ahí, ¿verdad? El precio de la Odisea debía pagar era ese abandono, hermanos, a su estado de complacencia y egocentrismo. Que de él compraran, le dice, de mí compra. Y creo que esto es importante. ¿Por qué? Bueno, porque después de esto, otra vez, el punto es que la tibieza aparece cuando yo efectivamente no logro entender que la recomendación de Dios es la que yo necesito. Por ejemplo, para nosotros en nuestra vida diaria, ¿qué es lo que nos aconseja el Señor? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos habla y nos manda a que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si yo no logro amarme a mí mismo, ni piense usted que se puede amar. Voy a poder amar a otros. Hay una lucha que es solamente no espiritual. Hay una lucha que también penetra en la mente. Y usted a veces no se quiere todo lo que se debiera de querer. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos frustraciones y situaciones X, Y, J de muchas maneras y nos cuestan. Pero nosotros tenemos que recibir el consejo. ¿De quién tenemos que comprar? De Él. Porque de tal manera Él nos amó. De tal manera Él nos amó. De tal manera Él nos amó, hermanos, algo tan básico y fundamental. Amarnos a nosotros mismos. En el verso 19 dice el texto que hay una disciplina que es una de las formas en las que nosotros debiéramos de entender cómo Dios funciona en medio de nosotros. Dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces yo les pregunto aquí esta mañana, ¿cuántos saben que Dios les ama? ¿Verdad que sí? ¿Será para nosotros entonces la sentencia de la disciplina? ¿Entendemos la disciplina de Dios? ¿Cuántos entendemos que la disciplina de Dios es un asunto trascendental? La disciplina del Señor está en la constante en nuestro día y en nuestra vida, hermano. La disciplina del Señor es una realidad. Él sabe porque Él nos ama y le está diciendo a la iglesia de la Odisea, por lo tanto, compra de mí esto porque yo voy a disciplinar, porque yo al que amo lo disciplino, como los padres que aman disciplinan a sus hijos. El que no ama a sus hijos no los disciplina, los alcahuetea. Y todos los papás y las mamás es aquí, oh, ¿qué he hecho con mi hijo? ¿Qué he hecho con mi hija? ¿Disciplina usted a su hijo, a su hija? Bueno, él dice que él ama y por eso disciplina. Ahora, nosotros tenemos que entender esto también, que en medio de esto, el padre que ama a su hijo de verdad no vacila en reprenderlo y castigarlo si es necesario para que regrese al camino correcto, hermanos. Y esto es la parte que a nosotros nos cuesta, porque a veces los propósitos de nosotros como padres es que los hijos hagan aquellas cosas que yo quiero que hagan, pero no es para volver al camino correcto. Porque cuando los hijos dejan de hacer algunas cosas que están siendo incorrectas, pero no es en el camino correcto. ¿Sí me doy a entender? Estamos aquí, iglesia, vamos. ¿Sí? Sí, mi hija se puede portar muy bien. Pero si no ama al Señor con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, no está en el camino correcto, por más que nosotros queramos aquí tratar de defender y decir por lo menos no fuma droga, por lo menos no se anda acostando con los chiquillos, a consuelo. No, eso es perversión, y la perversión a veces nosotros pensamos que le aplaudimos. A veces nosotros aplaudimos por lo que nos toca hacer, o aplaudimos a otro porque hizo lo que tuvo que hacer. No, hermanos. Apenas somos siervos inútiles cuando hacemos lo que Dios nos pide. Eso dice. Por eso nosotros tenemos que entender que la disciplina es para volver al camino de Dios, al camino correcto, que no tiene nada que ver con religión otra vez, porque es el camino de Dios, el camino correcto, que no es religiosidad, que a nuestros hijos y a nosotros mismos Dios quiere disciplinarnos para ponernos en el camino,
Y que tenemos que ser fuertes y estorbar nosotros en medio de los procesos para que por lo menos, hermanos, nosotros podamos ponerle la cara al Señor y decir: Señor, usted sabe cómo la luché, oré, ayuné, aconsejé, discipliné, me paré en la puerta para que, pero hey, Señor, pero que podamos llegarlo ahí. Y no, hermanos, lo que está aconteciendo en nuestro mundo, que definitivamente, hermanos, hay un asunto en donde nosotros lo que hemos hecho es separar todo un montón de aspectos y creemos y decimos: bueno, allá cada uno. Como dijo aquel filósofo, ¿verdad? Es que cada uno es cada uno. De verdad que sí, es una maldición eso. Cada uno debiera ser conforme el plan y el propósito eterno de Dios, porque eso es bendición para nosotros. Cuando decimos cada uno es cada uno, es que yo hago todo lo que me dé la gana. Y no debiéramos de estar en este capítulo de la vida. La odisea le está pasando y el Señor le dice: no, compre de mí oro refinado, compre de mí vestiduras blancas, compre de mí, hermanos. ¿Cuántos queremos comprar la verdad de Dios en esta mañana? Es que seamos personas íntegras en nuestro corazón, hermanos. Sí, vamos a un proceso de santidad. Sí, no lo hemos alcanzado todo. Sí, todavía no lo conocemos todo. Sí, todavía nos equivocamos. Sí, todavía estamos confundidos en esta mente. Sí, todavía estamos en proceso. Sí, es verdad, pero no quita que usted y yo busquemos humildemente el corazón de Dios, que humildemente nos postremos delante de su presencia, que humildemente aceptemos que debemos de amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y al prójimo, y a nosotros y al prójimo como a nosotros mismos. Ay, estoy muy dolido, muy resentido, a mí me golpearon, sí, me leñatearon, pero entonces no siga sufriendo. Ya le hicieron todo eso. Entonces trate de amarse usted, véase al espejo y diga por lo menos: hoy no amanecí tan feo. El espejo. Usted se para al frente del espejo: espejito, espejito, dígame cuál es el más bonito. Y si no dice que soy yo, lo quiebro. Pero no hay eso, hermanos. A veces no logramos. Por eso la Biblia dice: cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. ¿Cómo dice? Cambia tu manera de pensar y ¿qué? Y cambiará tu manera de vivir. Sí, hermanos, hay cosas que cuestan y van a costar por siempre. Amén. Amén. La aceptación con gozo de la obra de Cristo en fe. Amén. El Señor disciplina. La obligación de amor del amor. El padre que ama no vacila en reprenderlo. Si usted ama, usted reprende. Que nos confundimos los papás porque nosotros nos cansamos, porque nuestros hijos no nos hacen caso, ¿verdad? Pero es que esa no es la parte de nosotros. A nosotros nos toca reprenderlos, a ellos les toca hacer caso. El papá quiere que le haga caso, se frustra porque no le hace caso y deja de reprenderlos. Nos salimos del plato. Otra vez, ¿verdad? La ecuación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dígalo, hermano, dígalo, claro. ¿Qué nos toca a nosotros? Reprenderlos. ¿Qué les toca a ellos? ¿Y por qué cuando ellos no obedecen nosotros dejamos de reprenderlos? Porque estoy cansado, estoy harto y ya no le digo más. Es un pleito con la esposa y entonces, ¿verdad? La mamá defiende a lo otro y el papá defiende a la otra y la otra no defiende y ahí mi papá y mamá no se ponen de acuerdo y los chiquillos los chiquillos frotando. Les voy a dar un consejo. Entonces papá y mamá están discutiendo porque mi hija o mi hijo no me hace caso y los chiquillos oyen: ahí está papá y mamá peleando porque yo no les hago caso. Lo logré, porque yo sé a quién me arrimo, a quién llego a pedirle permiso. Papi, usted me deja ir a tal lado, ¿verdad? Y la mamá por allá. La chiquilla ya sabe que papá va a decir: vaya mi amor, no importa. ¿Verdad que sí? Así funciona. Así funciona. Así funciona. Los chiquillos saben. Los chiquillos saben y los chiquillos juegan con eso. ¿Sabe por qué? Porque los chiquillos, aunque ustedes no lo crean, saben Biblia. Los chiquillos, los adolescentes saben Biblia y la saben y la aplican de una manera espantosamente poderosa. Ellos dicen: un reino dividido no permanece. Ellos la aplican.
Pregúnteles a sus hijos si saben ese texto. Si un reino dividido no permanece. Aquí me voy del lado de papá y papá que se agarre con mamá. El asunto es que yo voy jalado por aquí, voy de fiestica por allá y mis papás ahí que se arreglen. Yo cuando llegue la noche posiblemente, de todas formas ellos siempre pasan peleando y al final se arreglan. Y no tengo culpa yo. Digo, el Señor le está diciendo, hay una obligación del amor, el padre que ama no vacila en reprenderlo y necesitamos reprender a los hijos por amor, hay que tener un motivo, el motivo tiene que ser un principio. Yo no quiero que mi hijo haga eso por amor, yo no quiero que mi hijo se meta en ese problema por amor, no tiene que ver por mis experiencias, porque puede ser que en mis experiencias yo haya vivido cosas muy fatídicas, fatales, que tal vez a mi hijo o a mi hija no le vayan a suceder, pero por amor yo tengo que reprender, como el Señor reprende por amor, yo debo reprender por amor. Y reprender implica, hermanos, ponerme en una posición en donde yo soy ejemplo. No cometamos el error de decirse, vaya a orar chiquita, vaya a orar usted, y ellos ni me ven orando. Es que usted tiene que, y usted, yo recuerdo chiquitillo, a mí me mandaban a misa y yo nunca vi a mis papás en misa. A mí siempre me mandaban en misa, entonces yo ya sabía cuál era el secreto. Yo me quedaba en la última parte de la puerta. De todas formas a mí me excomulgaron. Después les cuento la historia. Gracias a Dios. No, gracias a Dios. No, es que les cuento. Había un curita ahí y tenía un carro. ¿Verdad? El carro del cura. Y resulta que estamos jugando, se jugaba en la calle. Y estoy jugando en la calle y venía el carro, hermanos, y me zampa el carro. Quedé debajo del carro con una cortada aquí, debajo del carro, y se baja y era el cura. Y cuando se baja y yo, con toda la sangre, y se me salió la última palabra que yo tenía. Usted está excomulgado. Y yo le digo, ¿qué me interesa? Que yo era un poquillo mal hablado en ese tiempo. Ya todas las... Entonces me excomulgaron. Estuvo muy bueno. Pero, qué bárbaro. ¿Sí? Sí, claro, la jupa. Aquí todavía tengo esa señalita. Pero sí me excomulgó ese padre porque yo le recordé a la mamá de una mala forma. ¿Para qué me atropelló? Bueno, hermanos, Dios tiene su... Hay que reprender, hermanos. Hay que... bueno, y otras de eso es que en mi casa éramos muy carga. Mi casa éramos... Y tras de que llego con toda la cabeza rajada y todo aquí echando sangre, ¿verdad? Mi mamá tenía la mejor medicina. Me agarré y me dieron por donde era. Y luego, ¿por qué si estoy herido, estoy golpeado y sangrando y me volaron un garrote por donde no más? Para que no lo vuelva a hacer. Y después me echaron canfín en la jupa y santo remedio. Eso sí era. Y no, selló bien, a puro canfín. Yo por eso, cuando ustedes me vean aquí así, que me cuestan cosas, tengo canfín adentro. No, mentira. Bien, hermanos, la disciplina del Señor, el reprenderlo. Tenemos que ser personas que estorbemos a nuestros hijos, que les digamos con consejo sabio. Porque los hijos tienen muchas formas, dividen la familia, sin querer, sin malintencionados, pero con tal de lograr el propósito nos dividen como familias. Y los esposos caemos en la trampa porque siempre nos vamos a inclinar a un lado o a otro. Pongámonos de acuerdo, por amor, hermanos, es por amor. No es porque queramos que nuestros hijos hagan, no, es por amor. Amén. Bueno, ya voy aquí. Dice él, la puerta que lleva a la victoria. Esta puerta, esa es una puerta. Él le dice en verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, yo estoy, le está diciendo, ¿verdad? Ahí, hermano, la frase podría traducirse, he aquí, he tomado mi posición frente a la puerta y estoy llamando. ¿Cuál es? Él les está diciendo, vean, la frase, yo estoy aquí, he tomado mi posición frente a la puerta y estoy llamando. Esta expresión, he aquí, es vital, hermanos, es importante, es una llamada de atención para contemplar algo poco común o maravilloso. Un rey aguarda en espera a que el mendigo venga para poder darle.
Esa es como la posición. Aquí yo estoy a la puerta, yo estoy aquí. Y como yo estoy aquí, estoy listo y dispuesto. Yo estoy a la puerta, estoy en una posición, hermanos. Esto es misericordia. Esta iglesia fue exhortada en eso. Tengo una posición, quiero darles esto. Por favor, compren de mí. Por favor, yo los voy a disciplinar para ver si acaso ustedes logran entender. Esta iglesia, hermano, y nosotros hoy en nuestro cristianismo debemos de reflexionar profundamente en esto para no llegar a la tibieza. Recuerden, para no llegar a la tibieza, yo necesito recapitular, yo necesito dejar de golpearme a mí mismo. La iglesia se quiere golpear y nosotros nos golpeamos diciendo, sí, es que yo soy un caso, soy un fracaso, es que yo no sirvo. Cuando la palabra dice, sí, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús y tenemos deficiencias y tenemos debilidades que hay que amar y respetar y poner delante de Dios en oración, en búsqueda de Él y saber que Dios puede venir con refrigerio y cambiar nuestro lamento en baile. Con apertura. El Señor sabe que nos cuesta, hermanos. El Señor no nos da más de lo que podemos sobrellevar. Dígalo ahí. ¿Cómo? El Señor no nos da más de lo que podemos sobrellevar. Dígame, doña Vivian. No, pero con así. Dígame. Eso. El Señor no le dio más de lo que usted pueda sobrellevar. Es lo que hay. Dos cosas hace Cristo. Uno, llama. Estas dos cosas que Él hace, y Él llama. Y vea qué tremendo, porque Él dice, he aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? Yo estoy aquí en la puerta y estoy delante suyo para ayudar. Yo soy el que estoy a la puerta, yo voy a entrar, yo estoy aquí. Si alguno oye mi voz, Él primero les dice, yo estoy, y llama. Y después lo que Él hace es que Él habla. Hay dos cosas que son importantes, hermanos, y tal vez no vamos a tener todo el tiempo, pero cuando Cristo hace estas dos cosas, este llamado es con el deseo de una comunión continua. Digámoslo ahí. ¿Para qué es? Comunión continua. Aquí está el secreto para no llegar a la tibieza. ¿Dónde está otro secreto de la no tibieza? Comunión continua. Nosotros a veces nos enredamos en nuestro día, en nuestro trabajo. Comunión continua. Y la comunión continua, hermanos, no es un asunto de conocer muchas cosas. Es estar en esa comunión de relación. De decir, Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Voy para mi trabajo, Señor. Y la familia, sí, Señor, usted sabe que estamos feos aquí, estamos peleando y la cosa no está tan fácil, pero Señor, aquí estoy. Comunión continua hace que la tibieza no llegue. Comunión continua hace que la tibieza no llegue. Entender que Él me está diciendo, yo lo disciplino porque lo amo. Entender que Él realmente quiere que compremos de Él. ¿Qué quiere Dios en Cristo Jesús que compremos de Él? Su obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obediencia es lo que Él quiere, no sacrificios. No es sacrificio, no hay más sacrificio por el pecado. Hermanos, no nos golpeemos tanto con esto, pero aceptemos que necesitamos ser obedientes a Dios. Obediencia quiero, no sacrificio. Es la obediencia, decir, Señor, sí, aquí estoy, me cuesta. Sí, Señor, acción de gracias, comunión continua. Y en esto es importante que nosotros reflexionemos profundamente, porque Él está ahí. Ese llamado es comunión continua. Él habla, Él dice, si alguien oye mi voz, su voz evidentemente expresa su deseo de entrar en una iglesia que ha sido engreída y se cree autosuficiente. Eso fue lo que pasó con la Odisea. Era una iglesia engreída, se creía autosuficiente, tenía mucho poder económico, y cuando el poder económico viene a la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano, o cuando usted está muy bien en salud, vea que es tan así que es contrario. Cuando estamos hechos tristes y nos duele todo, nosotros somos asidos a la oración. Eso solo le pasa al pastor. O cuando usted no tiene, hermanos, en la parte económica y la cosa está difícil, usted es asiduo a la oración o a la búsqueda del Señor. Pero no debe ser así. No debe ser así. Debemos de entender que Él está hablando. El que tenga oídos, oiga.
Dice, el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí a la puerta y está diciendo, voy a estar con usted. Si usted oye mi voz, evidentemente esto expresa ese deseo de entrar a una iglesia así. Hermanos, algunos entienden que de verdad Cristo, Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es una gran invitación. Dios hasta el día de hoy sigue en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones para que nosotros le permitamos esa entrada. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cómo curamos la tibieza? Dejando que Él entre, dejando que Él hable, dejando que las disciplinas espirituales, hermanos, tomen lugar en nosotros. Es que Dios no nos da más de lo que podemos sobrellevar. Nosotros somos complemento, nosotros complementamos, completamos, no competimos. Lo que a Dios a usted le ha dado, hermanos, aunque a muchos nos cuestan muchas cosas, pero tampoco Dios es injusto. Dios es justo y nos da lo que nosotros necesitamos. Amén. Sí, amén. Más convencido, hermano. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Ahora se queda todo serio, yo aquí tratando de buscar ahí así como el día de los enamorados. Bueno, al que venciere, es una de las frases que en todo siempre ha aparecido. Al que venciere, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Hermanos, vean la promesa funcional impresionante y de una intención. Si usted tiene a Cristo y yo tengo a Cristo, la palabra de Dios dice que nosotros estaremos juntamente con Él. Si hemos crucificado juntamente con Él, hemos resucitado juntamente con Él y estaremos en los lugares celestiales en Cristo Jesús y seremos parte de su reino. Al que venciere, como Él venció. Y vean esta frase, hermanos, y ya me quedan 2 minutos. Al que venciere, al que yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Es decir, ese verbo que es he vencido, hermanos, realmente lo que está hablando Cristo es en la cruz y en su resurrección. En su muerte y en su resurrección, Cristo venció al pecado, a la muerte, al diablo, y su victoria fue rotunda, definitiva. Y por tanto se ha sentado. También es un asunto, hermanos, en donde nosotros tenemos que entender que Él tomó un lugar, tomó un asiento, ¿verdad? En el cual nosotros estamos representados en Cristo Jesús. Él llevó toda nuestra causa y toda nuestra carga. Él venció, por lo tanto, nosotros en Cristo, en la obediencia, en no volvernos tibios, seremos vencedores y no seremos vomitados. Tenemos todas las de ganar siempre. Termino diciendo, recuerde, ni fríos ni caliente. Hay un gran consejo de parte de Dios en Cristo a través de esta carta. Hay una disciplina del Señor que debemos de aprovechar y Él tiene la victoria en la puerta que a nosotros se nos abre en Cristo Jesús. El que tenga oído, oiga lo que realmente el Espíritu dice a la iglesia. Y con estas palabras termina este mensaje a cada iglesia. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, también lo dice al creyente individual hoy. ¿Cuántos dicen amén? Lo que esto dice a las iglesias, también lo dice al cristiano individual. Usted y yo tenemos hoy la oportunidad de abrazar esta verdad, de abrazar esto y saber que somos victoriosos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos una victoria asegurada por la victoria del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de su aflicción, a pesar de que usted esté pasando en algún momento histórico, hermano, de salud, de enfermedad, de situación, usted confíe. Confiemos en el Señor. Él ha vencido y nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que la tibieza no nos alcance. Que la tibieza no tome lugar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Entendamos que Dios conoce nuestra debilidad y que nuestra sinceridad y transparencia ante las cosas que yo no entiendo, hermanos. Yo le digo, Señor, eso yo no lo entiendo. Señor, todavía el maní a mí no me da. Yo, ¿qué va? Todavía digo, hago en cosas
todavía me cuestan otras y todavía ni qué decir otras. Y ahí voy. Pero compartir y decir, Señor, mi comunión contigo, aquí estoy, ayúdame, Señor. ¿Cómo disciplinarme a mí mismo? ¿Cómo entender, cómo comprar de ti esa gracia y esa verdad? Porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Pongámonos en pie. Padre, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta mañana que hemos compartido, Señor, este texto, esta palabra, la alabanza y la adoración que ha estado preciosa, Señor. Te bendecimos, Señor, y decimos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de poder compartir, de poder abrir las Escrituras, Señor. Gracias por el consejo, Señor. Padre, nosotros de verdad hay cosas, Señor, que nos pueden estar costando más allá, mas en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que nos ayudes como hasta aquí nos has ayudado para poder seguir caminando, Señor. Camino, Señor, en pos de la santidad. Ese camino de santidad que trasciende, que va de poco a poco, de día a día. Te bendecimos y damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos creemos que el Señor es bueno? Que su misericordia es para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Les amo. El Señor lo sabe y usted también, amiga. Buenas tardes.